And one, two, three. Yeah, fresh. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Y hoy estamos aquí en el quinto episodio a analizar otra de las divisiones, como es la división noroeste. Y para ello, pues bueno, tengo el placer de traer aquí, tener en el podcast a Óscar Fontecha, que bueno, viene, para los que no lo conozcáis, ahora se presentará, pero bueno, viene de Massive Ball y están haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, muy bien. Lo primero, nada, que ya te lo he dicho antes, muchas gracias por haberme invitado a hablar un ratito aquí de NBA, que al final es lo importante, ¿no? Y por lo que estamos aquí, por lo que nos gusta y lo que nos divierte. Sin duda. Bueno, Óscar, como suelo hacer con todos los invitados, antes de ponernos y bajar ya a lo que es el análisis de estos cinco equipos, siempre me gusta, pues bueno, daros un poco de visibilidad, porque quizás haya gente que nos esté viendo que quizás todavía no os conozca, aunque bueno, no lo creo, porque como ya estaba hablando antes contigo, pues estáis haciendo un magnífico trabajo, cada vez pues vais creciendo poco a poco, y quería que me explicáis un poco en qué consiste este proyecto de Massive Ball. ¿Cómo nació? Porque también nació con otro nombre, si no recuerdo mal, luego Sí. cambiasteis todo un poquito la imagen. ¿Cómo nació todo esto y próximos pasos que tenéis para el futuro? Pues yo creo que empezamos en. Ya es que con la pandemia me bailan un poco los años últimamente. No sé si fue 2017 o 2018, creo que fue 2017. Y la idea pues era tener un podcast de NBA con el cual pues comentar un poco nuestras locuras, decir qué jugadores nos gustaban, por qué creíamos que un equipo lo iba a hacer bien o mal ese año. Y al final era como que no encontrábamos un poco ese hueco, ese espacio para comentarlo con nuestros amigos, porque igual pues no les interesaba tanto este tema, siempre era un poco más focalizado pues al tema del fútbol. Y como nos había gustado desde siempre, pues dijimos, venga, vamos a hacerlo realidad y vamos a hacer un podcast, vamos a hablar exactamente de lo que nos apetezca, como también un poco dándole un tono un poquito más relajado, creo que muchas veces sí que es cierto que los análisis de NBA los veíamos un poco demasiado serios, ¿no? Sí. Tampoco hace falta que sea el chiringuito de la NBA, pero bueno, un poco también esa idea, pues si alguien se tenía que cabrear lo que lo dijera, o si alguien tenía que decir por qué un jugador era favorito en lugar de otro, pues un poco expresar esa opinión que te sale un poco como del alma, ¿no? Como fan de cualquier equipo, de cualquier jugador. Y ahí empezamos con el podcast y pues poco a poco fuimos un poquito creciendo y ya luego se transformó en un sitio que empezamos a también escribir una página web, empezamos a crecer también un poco en las redes sociales, dando nuestra opinión y luego ya dimos también el paso a Patreon y a Twitch, o sea que básicamente a casi todo lo que se puede tener, pues estamos, porque en el fondo yo creo que es un poco la forma también de crecer en este mundillo. Igual también hay gente que te escucha en una plataforma, gente que no le gusta el contenido audiovisual, que simplemente prefiere el podcast por la radio, o gente que igual solo te sigue en Instagram o en Twitter. Y vaya, básicamente esa es la idea, pues crear una comunidad de baloncesto, sobre todo enfocado al mundo de la NBA, y que a todo el mundo que le guste, pues sea bienvenido, pueda comentar, pueda dar su opinión y nos pueda dar también un poco de cancha y de caña, que es un poco la idea, ¿no? Que nos diga, pues esto no tenéis ni idea. Pues bueno, pues lo tomamos como igual lo diríamos nosotros, ¿no? Desde el otro desde el otro lado de la calle como fan, pero siempre con Sí. cariño, ¿eh? Sí, yo creo que también un valor que vosotros tenéis es un poco esto, que al final pues os dan bastante caña, porque al final vosotros también dais caña a determinados jugadores que he visto, pero veo que hacéis un programa, lo que tú decías, muy dinámico, sin llegar a ser un chiringuito de jugones, pero sí que es verdad que lo veo muy divertido en comparación pues a lo mejor con otros programas que quizás es más de análisis y más serio, y creo que lo estáis combinando bastante bien. Y también me gustaría preguntarte a modo personal por el cambio este de imagen que hicisteis, que a mí Mm. sí que es verdad que me sorprendió, creo que ha estado muy bien, yo creo que os ha funcionado también muy bien. ¿Por qué fue esto? ¿Cómo os llamabais antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue todo este proceso? Claro, es que antes todo era Massive NBA, ¿no? Que Eso es. tenía mucho más lógica realmente, ¿no? Sí, Que todo esto. Y desde que empezamos un poco a hacer la web y vimos que había un poco posibilidades de monetizar algo, sí. que también, pues bueno, son a muy pequeña escala, que aquí nadie se piense que nadie vive de esto, pues, joder, pues te empiezas a informar un poquito, ¿no? Pues de temas legales, de copyright y sí que es cierto que no pasa absolutamente nada, pero para el futuro
preferimos en ese momento, que era un momento de crecimiento, cambiar el nombre para no tener nada relacionado con la NBA. Pues, por ejemplo, para la web, pues no tener ningún tipo de fotografía más allá de cualquiera que sea en un banco público de Sí. fotos o no poner ningún tipo de imagen en el canal de Twitch. Y ese fue un poco la idea, hacer un cambio de nombre para en el futuro pues tratar de no tener problemas. Vimos que está disponible el nombre de Massive Ball, lo registramos y lo hicimos. También registramos el logo y es un poco pues ir, aunque, porque luego era un poco difícil, porque la gente no te encontraba Sí. y al final pues igual hay gente que se pierde algunos capítulos o pierdes algunas escuchas, algunas visitas, pero de cara al futuro yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Para pues tratar de evitar problemas futuros, básicamente. Y próximos pasos que tengáis, sobre todo ahora pensados para la nueva temporada. He visto que ahora, bueno, estáis dándole bastante caña al tema de Twitch. ¿Dónde vamos a poder escucharos esta temporada? ¿Vais a iniciar algún otro proyecto? ¿Tenéis algo pensado que se pueda contar ahora? Sí, a ver, lo que teníamos un poco pensado era pues casi hacer un programa diario en Twitch. Yo cuando empezamos un poco con todo este tema de esta nueva plataforma, es como que es muy adictivo al principio, ¿no? Y te dan Sí. ganas de, "Va, vamos a hacer ahora y mañana 3 horas más y sientes como una adrenalina y porque encima también recibes mucha interacción y mucho feedback por parte de la gente. Pero luego llega un momento que agota muchísimo. Lo digo de verdad, y agota mucho. Y hay días que no tienes, no ganas, sino que no tienes fuerzas para hacer un programa. Y entonces al final, pues, como somos tantos, hemos dicho, bueno, vamos a dividirnos un poco el trabajo, porque al principio estaba solamente yo haciendo Twitch y ahora está Alejandro también, que me ayuda de vez en cuando, pues los fines de semana para tener un respiro. Y la idea es pues seguir con contenido diario en Twitch, reaccionando a cada día que haya, cada jornada que haya de la NBA, perdón. Y luego el podcast sí que queremos que sea un poco más de capítulos de un tema y desarrollarlo, un tema y debatirlo. Pues yo qué sé, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, la retirada de Pau Gasol, pues hablar sobre ello. Luego tenemos otro tipo de episodios que son más específicos, que son más atemporales, como son el de las ciudades de la NBA, pues Mm. hablar un poco de la historia de una franquicia, cómo se vive la NBA en esa ciudad, el origen y jugadores históricos, etcétera, etcétera. Que sea un poquito más pues monográfico, por decirlo de alguna forma. Y todo esto lo queremos complementar un poco con una sección que estamos implementando, que es sobre la NCA, que para eso hemos cogido una persona especializada, que es Gustavo, que es un poco el que se encarga de llevar todo. Y la idea es abarcar un poco el máximo número de cosas relacionadas con el mundo de la NBA. Y creemos un poco que la NCA ha despertado un poquito en los Sí. últimos años más el interés del público más generalizado y es una buena oportunidad para pues, conocer a los jugadores del futuro. Y aparte, pues ya lo hemos visto muchas veces, que hay determinados equipos que tienen más audiencia en la televisión que incluso de muchos equipos y muchas franquicias de la NBA. Mm. Y bueno, pues eso, aparte también seguir mejorando el Patreon para la gente que un poco apoya el proyecto, pues vamos a implementar una newsletter mensual y todo lo que sea mejorar, estamos en ello. Sí, al final, aunque la gente no lo vea, hay mucho trabajo detrás, porque al final, detrás de cada podcast, cada idea, pues bueno, es complicado y al final sí que está bien pues ver un poco que la gente pues apoya tu proyecto. Nada, Óscar, pues nada, oye, desearte la mayor de las suertes en este proyecto, que estáis ahí dándolo todo cada temporada. Y si te parece, vamos a empezar ahora con el análisis de la División Noroeste, ¿vale? Mira, perfecto. Y vamos a empezar por un equipo que yo creo que todo el mundo lo conoce últimamente por el tema de los picks, el tema de Oklahoma City Thunder, que he estado investigando y en los próximos 5 drafts tiene 18 picks de primera ronda y 13 de segunda ronda, o sea, un total de 31 picks en los próximos drafts. Pero bueno, es un equipo que aparte de estos picks, que seguramente sea lo más sonado, pues bueno, tiene algunos jugadores muy interesantes, como el caso de Shai Gilgeous-Alexander, también está por ahí Lugendorf, también está Pokuyeski, que el año pasado también dio algo que hablar, tenemos a Basley por ahí. Bueno, tenemos jugadores interesantes, ahora hablaremos un poco de las bajas y la incorporación y las incorporaciones, pero así a grandes rasgos, ¿qué te parecen estos Oklahoma City Thunder? Si ves que puede ser un proyecto interesante de aquí a los próximos años, evidentemente esta temporada lo van a tener muy complicado, pero ¿qué te parecen estos Thunder?
Yo creo que está en su mano el volver a ser un proyecto ganador. Realmente ayer lo estuve pensando un poco y, claro, Oklahoma al final, en los últimos, desde que se cambió un poco el nombre de la Sí, franquicia, la situación de la franquicia de Seattle a Oklahoma, ha sido un equipo que ha competido todos o casi todos los años. O sea, sí. y además al más alto nivel, con la época de Durant, la época de Westbrook, después con Paul George y Carmelo, se ha metido en playoff casi siempre, incluso hace 2 años con un equipo muy justito, pero bueno, Chris Paul les elevó a playoff. Y yo creo que al final han optado por una estrategia que igual estamos viendo un poco exagerada con el tema de los picks, porque al final las rondas de draft, una vez que eliges al jugador, es como un coche que pierde valor en cuanto lo Sí, sacas sí, del concesionario. sin duda. Y está en su mano convertirlo en un proyecto ganador cambiando esos picks a través por estrellas consolidadas, aparte de algún draft que puedas hacerlo bien y que tengas una elección alta del draft. Pero bueno, de momento una incógnita. Sí, sin duda. Al final también han tenido bajas como la de Al Horford, que bueno, ya el año pasado estuvo sin jugar, un poco tanqueando, yo creo, la última parte de la temporada, que ha vuelto a los Celtics. Ha tenido bajas como Tony Bradley, Moses Brown. Y bueno, ha tenido algunas incorporaciones como la de Derrick Favors, el pivot procedente de Utah, me parece que estaba jugando. Y luego, bueno, pues ha incorporado algunos novatos que pueden ser interesantes, sobre todo el caso de Josh Giddey. Al final, yo creo que este equipo es un equipo que quizás esta temporada pues no es un equipo que digamos que tenemos muchas ganas de ver, o no sé cómo, no sé lo que tú, lo que tú pensarás, pero sí que es verdad que es un equipo que es lo que tú dices, es más para seguir de aquí a unos cuantos años. También a mí, por ejemplo, el caso de Sai, pues es un jugador que me gusta mucho, pero bueno, yo creo que es un equipo a construir un poco a medio largo plazo y que este año yo creo que los objetivos, no sé lo que piensas tú, pero bueno, será un poco el desarrollo de los jóvenes, también ver un poco el encaje entre el rookie Josh Giddey y también Isae, probar también, no creo, yo creo, pues un poco formaciones y ver un poco por dónde van a ir los tiros de cara a los próximos años. No sé lo que opinas tú acerca de esto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues tanquear, formar a los jugadores en los cuales estén interesados. Y curiosamente, si en un futuro quieren hacer un traspaso por un gran jugador, el único que tiene el salario apropiado para ellos es Sai. Sí. Así que igual también lo vemos involucrado y en un trade y acaba siendo traspasado a otro equipo. El pobre Sai que ya ha pasado también por los Clippers. Sí, es que la verdad, bueno, viniendo de una pasada temporada que también creo que fueron como, no llegaron a 25, creo que fueron 22, 23 victorias, quedaron los 14 en el oeste y yo creo que, bueno, se presenta una temporada complicada para ellos, pero que, bueno, desarrollando a los jóvenes, yo tengo muchísimas ganas de ver a Josh Giddey, me Mm. sorprendió esta elección dentro del draft y bueno, veremos un poco cómo van las cosas. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a un equipo que, bueno, yo creo que despierta por ambos lados. Yo creo que hay gente que espera más de ellos, gente que no espera absolutamente nada, pero no olvidemos que tienen algunos grandes nombres como son estos Minnesota Timberwolves. Tienen nombres, pues bueno, al final D'Angelo Russell, que bueno, ahora hablaremos de él y me dirás qué opinas tú de él. También tenemos, por supuesto, a Anthony Edwards, que, bueno, es su segunda temporada en la NBA y el año pasado peleó por el Rookie del Año hasta el final. Tenemos también, bueno, Jaden Daniels, por supuesto, Karl Anthony Towns. Antes de empezar con esto y de comentar los nombres y preguntarte por ellos, ¿qué opinas tú de estos Minnesota Timberwolves? Porque al final hay gente que dice que pueden incluso pelear por el play-in si todas las estrellas, pues al final se compenetran bien y logran una temporada sin lesiones, pero hay otros que dicen que no lo tienen nada claro. ¿Tú de qué opinión eres? Yo hace tiempo que dejé de confiar en Minnesota y en la forma que tienen de hacer las cosas, porque han sido tantos años de decir, Minnesota es uno de los mejores equipos jóvenes de la liga, que al final me he pegado el palo tantas veces que Sí, ya hace un par de años o tres, bueno, creo que desde que se fue Jimmy Butler y se fue Tom Thibodeau, ya dije, no, ya no confío más. Y bueno, pues es que al final es otro equipo que es una incógnita, porque encima después del despido de Gerson Rosas, no sí. sabemos muy bien el rumbo que van a tomar, si van a apostar por traspasar por Ben Simmons, qué piezas pueden dar, no sé. Y un poco la rabia que me da es que un jugador como Towns lleve pues tanto tiempo sin competir de verdad, sin competir de verdad. Ahora tiene el proyecto de Anthony Edwards, que me parece un muy buen jugador, igual incluso con más carácter que Towns. Y pues eso, la pieza de, como comentaste, de Angelo Russell, que
que desde solamente el año de Brooklyn nos dio muestras de lo que podía llegar a ser y todavía no tengo muy claro si va a ser una estrella o un jugador que se quede un poco ahí a medio camino. Sí, es que al final, pues bueno, es una franquicia que, como tú dices, he estado investigando y ha habido un dato que me ha parecido súper curioso, y es que no ganan una serie de playoffs desde 2004. Mm. Ahí es nada, hace que no ganen, porque bueno, sí que es verdad que creo que fue en 2018, me parece que fue, se Mm. clasificaron, pero bueno, perdieron en primera ronda. Y es lo que tú dices, al final un talento como Karl Anthony Towns, yo creo, bueno, después de lo de Gerson Rosas, yo pensé que incluso se iba a forzar un traspaso con el tuit que puso, que hubo bastante polémica, pero es una franquicia que, a pesar de bueno, lo que tú dices, tener buenos jugadores, parece que no tiene un plan de futuro. No sé Mm. lo que te parecerá a ti, pero al final yo no veo, aunque tenga tres, cuatro buenos jugadores, no veo un plan de futuro como pueden tener otros equipos basados en jóvenes. Sí que es verdad que tiene a Anthony Edwards, pero parece que no acaba de carburar. Y luego al final, pues bueno, Karl Anthony Towns en la temporada pasada se perdió más de 20 partidos, D'Angelo Russell más de 30. La verdad que no sé muy bien cómo enfocar este equipo. Sí, es que yo creo que la organización es bastante nefasta. Encima ahora parece ser que va a haber un cambio de propiedad. Estaba Exacto. metido el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y había otra persona que ahora no recuerdo quién era. Entonces, claro, no sé. Aquí hay una serie de equipos que han tenido buenas piezas jóvenes. Pues todos nos acordamos cuando estaban Ricky, Sí. Lavin, Wiggins, antes también estaba Kevin Love, siempre Gorgui Dieng, estuvo Pekovic, siempre han tenido equipitos bastante apañados y bastante molones, pero siempre les ha faltado dar ese punto más para llegar a ser competitivos de verdad. Ya no hablo ni por asomo para ser contentos, sino joder, para ser un equipo medianamente que esté cerca de playoff o que pueda pelear por estar en la postemporada. Entonces, pues no sé, yo creo que hasta que no suceda el cambio de propiedad y se empiecen a tomar decisiones desde arriba, eh, Sí. no creo que vaya a haber un cambio en la franquicia. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Sí, porque al final yo creo que es un equipo que no es un típico equipo que cae mal dentro de la Mm. NBA, o no, es un equipo que yo creo que a todo el mundo le gustaría poder ver al menos compitiendo por este play-in, porque el año pasado recordemos que tuvieron una temporada desastrosa con 23 victorias nada más, quedaron 13 en el oeste. Y bueno, en cuanto a bajas, pues han salido jugadores como Ricky Rubio, ha salido también Jarrett Culver, Ed Davis, Juancho Hernán Gómez, que bueno, también se recuerda por el episodio con Gerson Rosas, que no le dejó jugar los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo en ese momento supe que seguramente sería por algún traspaso, porque quería hacerlo por una pieza de intercambio. Y luego, bueno, tenemos algunas altas, como la de Patrick Beverly, que siempre, pues bueno, es un poco controvertido este jugador, Toren Prince. Bueno, al final no vemos un plan a futuro. Yo creo que es lo que tú dices, tiene que entrar pues la nueva gerencia, ver qué quieren hacer y empezar a construir, pues a lo mejor si quieren en torno a Anthony Edwards, pues a Anthony Edwards, y ver qué se hace con Karl Anthony Towns, con D'Angelo Russell, porque de no querer continuar, pues bueno, son piezas yo creo interesantes de cara a buscar un traspaso. Y luego también quería que me comentases el caso de uno de los rookies, de Leandro Bolmaro. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Si crees que puede aportar directamente a este equipo, porque bueno, recordemos que es un equipo que no tuvo pick en la lotería del 2021, porque creo que lo perdió a favor de los Warriors, me parece que era. Y bueno, es un equipo que tampoco se pudo reforzar con una gran estrella. Entonces, a falta de una gran estrella joven, pues bueno, aparece una estrella como Leandro Bolmaro, que lo habían seleccionado en el anterior draft. ¿Y qué opinas tú de él después de verlo un año aquí en Europa en el Barça? ¿Y qué piensas que puede aportar a estos Wolves? Yo creo que es un buen jugador, además un poco del estilo que se lleva actualmente, pues un base alto, buen Sí, defensor, que puede competir. Pero si siguen las piezas tal y como están, me parece que le va a tocar chupar mucho banquillo y que va a jugar muchos minutos de la basura, porque al sí, final tiene en su mismo puesto a D'Angelo Russell, a Malik Beasley, que el año pasado tuvo un año estadísticamente tremendo, a pesar de todos los problemas personales que tenía. Tiene también a Patrick Beverly, Edwards puede jugar o Koji sí. puede jugar ahí. Pues al final yo creo que va a quedar muy relegado, salvo que haya alguna lesión y empiece con bastante buen pie o se centre mucho en un rol defensivo para poder ser un jugador mucho más versátil para el equipo, creo que se va a quedar un poco
en un jugador bastante secundario. No obstante, yo creo que sí que puede tener una carrera en NBA. Me recuerdo un poco, pues, salvando las distancias a Satoransky, a un jugador de ese nivel o de ese perfil. Y luego en cuanto a los Wolves, una cosa que yo creo que cambiaría bastante el tema y ha sonado, aunque bueno, en las últimas horas parece que no tanto, ha sido el posible traspaso por Ben Simmons que podrían hacer en la franquicia. ¿Qué crees tú que aportaría Ben Simmons a esta franquicia? Que bueno, evidentemente pues es un All-Star, muy joven, defensivamente pues evidentemente les daría un paso adelante tremendo, pero si crees que sería, vamos, que los Wolves lo harían y qué podrían dar a cambio por un jugador como Simmons. Yo si fuera Minnesota lo haría. Lo haría porque creo que es un jugador que, a pesar de que ha sido muy denostado en los últimos playoffs, porque bueno, Sí. pues todos sabemos las dificultades y las limitaciones que tiene. Aún así, eso igual lo tendríamos que enfocar de otra manera y saber ver que es un jugador que es élite de defensiva en la liga y que hace muchas cosas bien y evidentemente ya sabemos que el tiro no es una de ellas. Bueno, es que de hecho yo creo que ni lo intenta. Entonces, yo creo que sí que deberías ir a por él. O sea, Sí. para mí lo único intocable serían Towns y Edwards y a partir de ahí estaría abierto a ofrecer. Evidentemente luego pues depende de las negociaciones, pero yo creo que un paquete con D'Angelo Russell, Malik Beasley y alguna ronda podría colar, más aún cuando hemos visto yo creo que un poquito el valor de Simmons ha caído en los últimos días. Sí, yo creo que también esto para Filadelfia es un problemón, porque al final es lo que tú dices, no deja de ser una superestrella joven, que es verdad que tiene problemas con el tiro, pero que te aporta en otros muchos factores y que se ve que al final es un problema de confianza. Yo creo Mm. que trabajando esto con él a nivel mental, pues es un jugador que puede dar mucho a cualquier equipo. Y bueno, para acabar con estos Wolves, sí que me gustaría que me hicieras un poco una predicción de dónde crees que pueden quedar, más o menos. ¿Los ves en play-in? No crees que lleguen hasta el play-in? ¿Cómo ves a este equipo? Siempre y cuando todas estas predicciones las hacemos respetando las lesiones, Sí. evidentemente. Yo no los veo en play-in, pero porque el nivel es que es muy alto. Es que Sí. empezamos a hacer números y a meter equipos y no me da. Metemos a Utah, a Portland, a Phoenix, a Denver, a los Clippers, a Warriors, Lakers, hay de todo. Dallas, Lakers, incluso Memphis. Sí. Veo a demasiados equipos por encima. ¿Que pueden pelearlo? Pues por calidad deberían pelearlo y por calidad incluso deberían estar en playoff. Pero de momento, salvo que cambien mucho las cosas, yo a día de hoy no los veo. Bien, Ya yo me más o acostumbré a menos. decirlo de a día de hoy, porque luego... Sí, sí, no, tal cual, porque igual mañana se lesiona alguien y ya, o viene Ben Simmons y evidentemente pues cambia completamente la película. Pero bueno, yo más o menos estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí que es verdad que tienen un quinteto titular, pues bueno, bastante interesante, también está Jaden McDaniels, que es un jugador interesante, pero creo que a nivel banquillo, a nivel segunda unidad sí que se puede llegar a quedar un poquito corto, sobre todo para pelear en el oeste, que como tú dices, te pones a decir nombres y te salen 10 fácil por delante de ellos. Así que nada, veremos cómo avanza la temporada y si finalmente hay algún traspaso antes de que empiece. Y bueno, si te parece, Óscar, ahora vamos a pasar a uno de los equipos que aquí ya sí que entramos en materia contender, yo creo, y vamos a hablar de los Denver Nuggets, un equipo que, bueno, siempre está ahí. Bueno, el año pasado quedó tercero en el oeste con un récord de 47-25. En la primera ronda se hicieron de Portland. Pero bueno, en segunda ronda, pues Phoenix les pasó prácticamente por encima. Al final, pues bueno, tienen al MVP, a Nikola Jokic, tienen jugadores que han renovado, como que ahora hablaremos de ellos, como Aaron Gordon, también Michael Porter Jr., que acaba de firmar, yo creo, el contrato de su vida. Ahora te preguntaré por eso. Pero bueno, también está Will Barton, Jamal Murray cuando vuelva de la lesión. También tenemos por ahí a Facundo Campazzo, evidentemente. Antes de meternos un poco en el análisis de este equipo y hablar un poco más en profundidad de los jugadores, ¿qué te parecen los de Mike Malone y cómo los ves de cara a este año? A mí me gusta. Yo creo que es un muy buen equipo que ha hecho lo que tenía que hacer en esta agencia libre, renovando a Michael Porter Jr. y creo que tiene jugadores de mucha calidad para poder competir. Luego ya pues ganar o no es otra historia. Creo que el año pasado tuvieron una oportunidad bastante buena porque la liga estaba bastante abierta y Phoenix se supo adaptar también y supo aprovechar mejor la situación. También obviamente influye que Jamal Murray está lesionado y es tu segundo mejor jugador. Sí. Pero creo que este año
pues sigues teniendo esa opción y la liga todavía está un poquito abierta. No es como cuando estaban los Warriors, los Clippers ahora sin Kawhi también. Creo que puedes dar un poco la sorpresa, la campanada y puedes plantarte perfectamente si te acompañan los cruces, las lesiones y un poquito la suerte en unas finales de conferencia, incluso unas finales de NBA. Y ya una vez te plantes en esas fechas ya cualquier cosa puede pasar, pero es un equipo que está bien confeccionado, que tienes a Jokic, que tienes buenos complementos y que la verdad que mola. Sí, al final también, pues bueno, han sufrido las bajas de Jabal McGee, que se ha ido a Phoenix, también de Paul Millsap, que se ha ido a los Nets. Pero bueno, ha llegado un jugador muy interesante, como es el caso de Jeff Green. Sobre todo, para mí es un jugador bastante top, sobre todo desde el banquillo. Luego en el draft han seleccionado a Highland, que bueno, lo que he visto y he leído sobre todo de él es que es un gran anotador, quizás no ahora, pero sí para el futuro. Y luego lo que tú comentabas, han hecho algunas renovaciones como la de Will Barton, que ha renovado por 2 años y 30 millones, ya Michael Green, 2 años y 16, Austin Rivers por un mínimo de 2,6. Y luego también, bueno, evidentemente la de Michael Porter Jr., que ahora mismo no recuerdo cuánto era, creo que eran como 175, pero que al final se ponían en 205 o algo así, me parece que era. Sí. O sea, un máximo para el jugador. Y quería que me hablases un poco de él, porque yo creo que es una apuesta que a muchos sí que es verdad que han criticado, pero yo creo que era una apuesta necesaria para estos Nuggets. Pues evidentemente en esta época que corre la NBA hay contratos que pues seguramente podrán verse como sobrepagados, pero yo creo que es una apuesta y al final cuando apuestas tienes que arriesgarte y yo creo que es lo que han hecho estos Nuggets, no sé lo que opinarás. Sí, al final te lo vayas a quedar de cara al futuro o lo vayas a traspasar, lo tenías que renovar para Sí, luego, pues, tratar de traspasarlo por una pieza acorde un poco a su valor. sí, Es un poco lo que te tocaba hacer ahora era darle la pasta y, sí, y por un contrato. Al final, claro, es que se le eran 205 millones en función de si cumplía una serie de sí, objetivos bastante complicados, pues sean ser All-Star o el NBA, creo que había uno que era ser MVP, y más o menos si no se quedaba en unos 170 sí, millones. Incluso leí que había alguna cláusula más y se podían quedar en unos 150. O sea que aquí Denver sí. se han cubierto un poco las espaldas y han sabido jugar un poco con esta perdón, con esta realidad. Al final, pues si te funciona, perfecto para ti, le pagas lo que sea porque te está dando el rendimiento que se merece de estrella y si no, pues le pagas un poquito menos y siempre tienes la opción de traspasarlo. Yo tengo la duda con Michael Porter Jr., primero, de las lesiones. Ya sabemos Ujú. que tuvo una lesión bastante importante en la universidad y estuvo un año y medio parado. Pero bueno, al final Denver lo consiguió siendo una ronda un poquito más baja del draft porque este tío apuntaba a ser pues un top 5 Sí, de su generación. Y sí que tengo dudas de que puede desarrollar todo su talento en este equipo y en este contexto al lado de Jokic. Al final, no sé bien si es un 3 o es un 4. Aaron Gordon va a jugar porque, aunque sea peor jugador, sí, cubre un poquito las carencias que tiene Jokic a nivel defensivo. Aaron Gordon se puede convertir en un jugador nivel élite defensivo de la liga, pues un poco del calibre de Jrue Holiday del año pasado, salvando las distancias, obviamente. sí. Entonces, sí que tengo un poco de dudas de que pueda desarrollar todo su potencial. Si, por ejemplo, estuviera un equipo así un poquito más medio o de un poquito una calidad peor y le dieran un poquito más galones, sería un jugador, pues estilo Bradley Beal de 30 puntos por partido o algo así. Entonces, bien por Denver, porque es lo que tienen que hacer, pero sí que me genera un poco de dudas saber cómo se desarrolla. Y comentando esto que decías ahora de Aaron Gordon, que bueno, también le han renovado por 4 años y 92 millones, yo también creo que es un jugador que puede aportar mucho a lo que tú decías también a nivel defensivo, cubriendo las carencias que tiene en este aspecto Nikola Jokic. Bueno, yo creo que el quinteto inicial, pues bueno, veremos ahora con la baja de Jamal Murray, que aquí yo creo que tendríamos que hablar también de Monte Morris, perdona, y, Mm. y Facundo Campazzo. ¿Y qué papel crees que pueden tener un poco hasta que vuelva Murray? Que parece que tiene la fecha de vuelta un poco incierta de momento. ¿Crees que pueden aguantar bien estos dos jugadores al equipo para seguir por arriba en el oeste? ¿O que de lo contrario se va a ver demasiadas carencias en esta posición y van a caer un poquito en sus aspiraciones? Yo creo que lo pueden cubrir bien, porque pues Campazzo a mí pasó demostró que tenía nivel de NBA, que era un Sí, jugador que te aportaba en ciertos aspectos como la intensidad, la defensa, pese a ser un jugador muy bajito, pues metía los tiros que le dejaban. Y aparte también cuentas con Will Barton, que el año pasado estuvo lesionado a final de temporada, que es un buen generador. Aparte tienes a uno de los mejores pasadores y asistentes de la liga como Nikola Jokic en otra sí, posición.
Y luego, pues, lo que decíamos, cuentas también con Michael Porter para meterte pues, sus puntos por partido, más Aaron Gordon, más jugadores un poquito más terror como Jeff Green o como ya Michael Green. Creo que tienes una plantilla bastante extensa y bien estructurada. Y en teoría parece que Murray puede volver en diciembre, enero, y parece Enero, ser como que puede volver pronto y a buen nivel. Así que yo de momento los veo bien, sí. sí, yo creo que se notaría más en el caso de playoffs. Yo creo que ahí es Sí. donde más lo nota estos Nuggets, pero es que al final, si cuentan con Jamal Murray, pues puede tener un quinteto titular con Murray, Will Barton, por ejemplo, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic. Y luego al final, pues bueno, tienes nombres como Monte Morris, Facundo Campazzo desde el banquillo, Austin Rivers, Michael Green, Jeff Green. Luego también, bueno, tienen ahí a Bol Bol, que siempre nos regala algún highlight. Pero bueno, ahora en serio yo creo que es un equipo y ahí va mi predicción para llegar y para competir mínimo por unas finales en el oeste. Luego, pues evidentemente dependerá de los emparejamientos. Pero yo creo que bueno, que es un equipo que también siempre va un poco under the radar, que al final en 2020 pues ya hicieron finales de conferencia, en 2019 estuvieron en semis, siempre están un poco ahí rondando y yo creo que tienen equipo de sobra para intentar por lo menos llegar a estas finales de conferencia. No sé cuál es tu predicción y hasta dónde piensas que van a llegar. Yo creo que su objetivo tiene que ser eso, finales de conferencia, y para mí su principal rival, aparte de los Lakers, son los Phoenix Suns. Y pues eso, dependerá un poquito del desarrollo de la temporada, pero creo que si no llegan a unas finales de conferencia, es un poquito un paso atrás respecto a lo que habían conseguido hace 2 años. El año pasado ya fue no un bajón que era eliminado con Phoenix sin Murray, sino un bajón que te metieran 4-0. Ya. Entonces yo creo que sí, que puede estar ahí pues entre los 3 primeros puestos en temporada regular, y yo creo que con Phoenix se lo van a jugar un poquito de cara a la final de conferencia. Sí, es que al final te pones a analizar lo que comentabas tú antes, te pones a analizar el Mm. oeste y luego, vale, Clippers, vale que no tiene a Kawhi, pero como Kawhi vuelva para playoffs, que se espera que pueda volver, cambia completamente la película. Tienes a Phoenix, que es un Mm. grandísimo equipo. Ahora vamos a hablar de los Utah Jazz, que también, Mm. sobre todo en regular season, son un auténtico equipazo. Y bueno, pues dejamos ahí nuestra predicción, ya veremos a final de año si nos equivocamos o no. Seguramente nos No tenga equivocaremos. nada que Sí. ver, sí, sí. Sin duda. Y bueno, vamos a pasar ahora a los Utah Jazz, que bueno, son un equipo interesantísimo, ahora lo analizaremos. Jugadores, pues evidentemente súper contrastados, como Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovich, Royce O'Neal, Rudy Gobert, también está Rudy Gay, que ha llegado. Evidentemente, pues jugadores como Jordan Clarkson, Joe Ingles. Para mí, la verdad, tienen un auténtico equipazo. Yo creo que aquí la estrella, evidentemente, es Donovan Mitchell. También, si nos metemos en un plano más defensivo, pues tendremos que hablar de Rudy Gobert. Y antes de entrar ya en el análisis, quiero saber qué opinas tú de estos Utah Jazz, que yo creo que también se infravaloran un poquito. La gente no habla tanto de ellos, ni siquiera como uno de los candidatos, ya no digo a playoffs, pero sí a estar peleando cuando el año pasado hizo una temporada fantástica. Creo que fueron 52 victorias y 20 derrotas y primeros en el oeste. No sé qué opinas tú de estos Jazz. Sí, tuvieron una temporada regular tremenda. Fueron el mejor equipo de la liga. Bueno, a pocos partidos de Phoenix, pero bueno, fueron Sí, el mejor equipo. Y la prueba de que es un equipo infravalorado es que, por ejemplo, Donovan Mitchell no estaba en ningún ranking para MVP. O sea, y es un sí, jugador que sí. había metido 22 puntos y su equipo tenía el mejor récord. De hecho, me parece que está tan infravalorado Donovan Mitchell que entre los mejores jugadores jóvenes o mejores jugadores de la liga no está incluido. Por ejemplo, en el top de Sport Illustrated de cara a Sí. este año de los mejores jugadores, estaba antes Rudy Gobert, que yo lo siento, pero Sí. no lo comprendo, no lo comprendo. Siendo Rudy Gobert un gran jugador, pero un gran Sí. jugador de rol. O sea, Sí, 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 sin duda. Por eso te decía que para mí la estrella era Donovan Mitchell, para saber un poco si estabas conmigo, porque hay gente que dice que Rudy Gobert, y vamos, no, para mí no tiene nada que ver. Sí que es verdad que Rudy Gobert a nivel defensivo pues te aporta mucho, pero claro, un jugador como Donovan Mitchell, que además cuando llega a playoffs incluso sube su rendimiento, yo creo que es un jugador franquicia para de aquí a muchos años en Utah. sí, es que solo hay que mirar además las estadísticas siempre yo de puntos, de precocidad de puntos, de número Sí, total de puntos comparado a su edad con otros jugadores, de partidos de 50 puntos para saber que el tío es un líder. Para mí el año pasado Utah
se la pega con Clippers, porque después de ir ganando la serie 2-0 y sin Kawhi Leonard, tenían que haber finiquitado la serie y haber pasado a haberse disputado la final contra los Utah Jazz, perdón, contra los Phoenix Suns, y en una NBA que estaba tan abierta, pues perfectamente se pueden haber plantado una final. Y para mí es una ocasión perdida, y no, quizás la ocasión perdida para la vida de muchos de estos jugadores, porque ahora pues vemos un poco el retorno de Lakers, que los Warriors poco a poco pues van recuperando ciertas piezas y no sabemos cómo van a funcionar. Aún así, pues tienen para mí una de las mejores plantillas de la liga, porque luego tienes a secundarios con Bogdanovich, Ingles, Royce O'Neal, Clarkson, Rudy Gay, que para mí es un ajuste necesario Sí, para aquellos momentos en los cuales en playoff, en momentos finales, Rudy Gobert no deba estar en pista. sí. Entonces creo que sí, creo que también tiene que hacer algún ajuste Quinn Snyder, pese a que es un buen entrenador. El año pasado lo vi un poco estático en ciertas decisiones en playoff, pero sí, vaya, ellos tienen que pelear un poco pues, por el mismo objetivo que le estábamos marcando a Denver. Denver y a Phoenix, que es meterse en final de conferencia. Sí, porque al final, si te das cuenta y echas un poco la vista atrás en los últimos años, yo creo que de los grandes equipos, porque yo lo incluyo entre los grandes equipos del oeste, es el único, creo, que no tiene unas finales de conferencia. Porque bueno, al final Lakers las tuvo, los Warriors las tuvieron, Denver también, Portland, recordemos también contra Warriors también. Entonces yo creo que al final le falta este pasito que tú decías, que el año pasado lo tuvieron muy cerca. Yo creo que no se van a volver a ver así, va a ser muy complicado que se vean en una así este año, unos Clippers sin Kawhi y ganando 2-0 además. Y yo creo que el objetivo tiene que ser el mismo que Denver. Al final es que tú miras el quinteto titular, que después bueno, han renovado a Conley por 3 años y 68 millones, pero es que tienes a Conley, tienes a Donovan Mitchell, tienes a Bogdan Bogdanovic, Royce O'Neal, Rudy Gobert, pero es que luego miras al banquillo y tienes a los dos mejores sexto hombres, como son Jordan Clarkson y Joe Ingles. Tienes a jugadores como Rudy Gay, que ahora te preguntaré por él, pero yo creo que es una magnífica incorporación. Al final creo que son por 2 años y menos de 20 millones, creo que eran como 18 millones o algo así. Mm. También han incorporado a Whiteside por el mínimo, Eric Pascal, Jared Butler. O sea, es un equipo que, bueno, que se ha reforzado bien, no ha hecho ningún refuerzo ni ha tirado la casa por la ventana, pero ha hecho estos pequeños refuerzos que yo creo que de cara a ser contender y de cara a competir en playoffs, yo creo que pueden ser básicos. No sé qué opinarás. Sí, me parece un equipo magnífico, de verdad. O sea, además las incorporaciones pintan muy bien. Eric Pascal a mí es un jugador que me gustaba mucho en Warriors. Sí, Tiene ciertos aspectos que mejoran un poco su juego, pero es bastante polivalente. Y lo que comentaba, sí, la llegada de Rudy Gay, que son 3 años por unos 18, porque creo que el último es Player Option, sí. es perfecta, porque es un jugador que ya ha jugado, por ejemplo, en el equipo de la selección de Estados Unidos muchas veces en baloncesto FIBA como 5, que ya sabemos las limitaciones que tiene Gobert y que sería pues el jugador que podría ver un poquito la pista en sus minutos finales, que no le quemas el balón. Es un veterano ya que ha estado en bastantes equipos y que ha competido a bastante buen nivel, y creo que te puede aportar un poco la versatilidad que le falta a Gobert en minutos finales a la hora, pues yo que sé, intercambiar con un alero o con un escolta. Sí, también, por ejemplo, el tema de Whiteside, que yo creo que es un poco para dar descanso a Gobert, también que bueno, en cuanto a protector de aro y reboteador, pues bueno, puede aportar alguna cosa. Al final, pues bueno, es un mínimo, son 2,6 millones y yo creo que bueno, que está bien hecho. Es que al final tenemos que ver que es un equipo con dos estrellas, sí que es verdad que comparando a lo mejor con Lakers, con Nets, pues no es el mismo grado de estrella, Claro. evidentemente, sobre todo también el caso de Mitchell, que es muy joven. Pero bueno, yo creo que es un equipo que en regular season va a estar arriba seguro. O sea, no, yo no tengo ningún tipo de duda. Y bueno, mi duda viene un poco también lo que hablabas tú de Quinn Snyder, que quizás en playoffs pues se le vio, aunque a mí sinceramente me parece uno de los mejores entrenadores de la liga, sin ningún tipo de duda, pero sí que se le vio un poco como, no sé si faltó experiencia, no sé cómo lo definiría, pero sí que Mm. lo vi un poco, no te voy a decir perdido, pero sí que le faltaba algo. No sé cómo lo ves tú y si tú crees que finalmente este puede ser el año en que Utah dé ese salto que sí que ha dado en regular season, pero que parece que le cuesta un poquito más en playoffs. Yo creo que se traicionó un poco a sí mismo, porque veíamos que Utah en temporada regular era un equipo que compartía muy bien el balón, que Sí, tiraba muchos triples, que movía muy bien la bola y que buscaba muy bien los espacios para que los jugadores
encontrasen el mejor tiro posible y anotasen de la forma más sencilla. Tenían ese plan A y luego el plan B, pues un poco pues darle el balón a Donovan Mitchell para que él haga aclarados, se juegue unos contra Sí. uno, en plan hero ball y trate de resolver en momentos apretados. Y al final, su plan B se convirtió en el plan A en playoff, perdón, y sí que es cierto que no vimos al equipo pues desarrollar el mismo estilo de juego. Y luego también a mí no me gusta el hecho de que, pues sabiendo las limitaciones que tiene Gobert, no desarrolles o no ejercites una defensa necesaria que no le deje tan vendido en determinados momentos, porque evidentemente Gobert Sí. no puede salir a puntear los tiros de Terence Mann, los triples, no, porque es un pivot de 2,20 y algo, o sea, es ágil para su estatura, pero no es un alero, no es un pivot de 2,4, 2,5. Entonces creo que está un poquito en el debe de Quinn Snyder el no haber protegido mejor a Gobert o no haber pues, desarrollado una mejor defensa en zona, más allá de lo que pudo hacer en playoff. Entonces, pues bueno, ahí esas son un poco las cosillas que tienen que mejorar, pero aún así ojalá hubiera muchos más proyectos como estos Utah Jazz, continuistas, con buen juego, con jugadores jóvenes que apuestan pues por gente que es leal al equipo, pues yo que sé, como Joe Ingles, que puede tener ofertas de otro equipo si no se va a ir. Mike Conley ha estado y, por ejemplo, ha querido renovar, ha querido seguir, evidentemente le han pagado una pasta. No sé, a mí son proyectos que me gustan mucho porque las cosas, salgan mejor o peor, tienen su lógica a la hora de hacerlas. Sí, es que a mí también lo que me sorprende viendo un poco no solo el quinteto titular, sino el banquillo, es que al final son uno de los equipos que yo creo que combinando quinteto titular con banquillo, sin Mm. duda los más potentes, porque es que al final es lo que comentábamos, tienes nombres como saliendo del banquillo como Jordan Clarkson, que yo creo que en la mitad de los equipos de la liga podría ser prácticamente la estrella, porque al final, sobre todo a nivel anotación, pues es increíble lo que aporta, lo que comentas tú, el caso de Joe Ingles. Y yo la verdad que es un equipo que me tengo como cierta simpatía por lo que tú comentabas. El hecho de que parece como que la gente es muy de Utah, como que se integra mucho dentro no sé, de ahí, del sitio de Utah, que parece que llegas y ya eres un jazz más. Entonces, no sé, como este sentimiento de pertenencia que quizás en otras franquicias no haya, aquí parece que sí la hay. Y no sé lo que te parece a ti, pero a mí la verdad que es uno de los equipos que más cariño le tengo por un poco por esto. Y también, bueno, por jugadores como Sí. Mike Conley, que yo creo que lleva toda su vida siendo un jugador súper infravalorado y al final para mí es un jugadorazo. Y me alegré muchísimo de que al final tuviera la suerte, pues al final pues bastante de rebote, pero bueno, de por lo menos coronar su carrera con un All-Star. Sí, Mike Conley tuvo un poco ha tenido la mala suerte en su carrera de estar en el oeste. Si hubiera estado en el Sí, este, pues fácilmente hubiera sido 4, 5, 6 veces All-Star, porque ha sido un jugador al final, pues, un base un poco de los pies a la cabeza, organizador, con tiro, que le ha ido mejorando, un buen defensor, no sé, un poco el base prototipo, ¿no? Para que todo entrenador quisiera tener. Y al final, pues bueno, sí que es cierto, un poco pues así a última hora, pero ha tenido su recompensa y yo creo que es merecida esa nominación a playoff. Sí. Y al final, pues bueno, yo creo que este equipo puede llegar un poco en la medida en que se lo crean, yo creo. Perdón, yo pienso, vaya, vaya. Si ellos si son capaces de soñar y saben y son capaces de rectificar ciertos errores, es un equipo que puede dar miedo y que puede plantarse en una final de la NBA. La cosa es, pues, si ellos terminan de creérselo en ese aspecto. sí, sin duda. Y bueno, para cerrar ya este equipo y pasar al último, ¿cuál es tu predicción para ellos? ¿Cómo crees que quedarán en regular season y hasta dónde confías en playoff? Yo creo que para temporada regular los veo pues quedando primeros o segundos, o sea, funcionando bastante bien como el año pasado. Sí, Y luego de cara a playoff, me deja algo más de dudas que Denver y que Phoenix, por ejemplo. sí, Los pondría en el mismo taller, el mismo escalón, pero en los últimos. Me fío más de Phoenix, evidentemente, y me fío sí. más de Denver a priori, porque no sé si pueden o quieren mejorar el tema Gobert en momentos finales de playoff. Todavía no me la acabo de creer. Yo, Sí. ojalá me equivoque, sea un equipo que pueda superar un poco ese estigma que tiene, pero de momento no, Sí, sin no lo duda, sé. al final yo creo que una de tus grandes estrellas, bueno, ya lo vimos por ejemplo con Sixers, con el caso de Ben Simmons, que una de tus grandes estrellas tenga algo tan explotable por el contrario,
es muy complicado. Yo creo que en playoffs no te lo van a dejar pasar. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que durante la regular season, pues no lo veremos menos, porque al final también los atacantes tampoco le buscarán tanto. Pero sí que es verdad que yo también tengo muchísimas ganas de ver cómo lo va a solucionar Quinn Snyder, ver también la labor que va a hacer Rudy Gay y ver un poquito cómo va esto. Pero bueno, ya te digo que yo ojalá, yo creo que si tuviera que decir algo diría unas a lo mejor semis de conferencia, depende de cruces, pero bueno, que andarán por ahí, que estarán compitiendo, sobre todo en regular season, seguro. Y bueno, ahora vamos a pasar ya al último equipo. Tengo bastantes ganas de analizar a estos Portland Trail Blazers, de ver qué opinas de ellos. También estuvieron en las conversaciones por el tema de Ben Simmons, que también pues bueno, cambiaría bastante, sobre todo para un equipo que defensivamente pues deja bastante que desear. Y bueno, unos Portland Trail Blazers que al final vienen de ser sextos en el oeste la temporada pasada, pero que bueno, perdieron en primera ronda contra Denver. Y bueno, he estado investigando un poquito los últimos años y al final, bueno, en 2020 en primera ronda perdieron también, en 2019 llegaron a esta final de conferencia aunque fueron barridos por los Warriors y luego pues bueno, tienen una serie de primeras rondas, semis, primera ronda, pero bueno, parece que poco a poco se les acaba el tiempo, sobre todo al bueno de Lillard. No sé qué opinarás tú de esto. Mm. Ahora entraremos a analizar también a los demás jugadores. Pero ¿qué opinas tú de estos Blazers y qué crees que pueden dar esta temporada? Estamos hablando evidentemente con la plantilla que tienen Mm. a día de hoy. Yo creo que el proyecto al final ha demostrado que es competitivo porque, si no estoy equivocado, me suena que leí que eran el equipo que más años llevaba de forma consecutiva metiéndose en playoff. Creo que eran 9 años, Ujú. algo así, me quiere sonar. Sí. Eh, entonces, bueno, pues al final yo creo que los aficionados de cualquier equipo piden un poco esto, ¿no? Que tu equipo sea competitivo, que se meta en playoff, que luche por unos objetivos y luego Sí. ya, pues bueno, unos años llegarás más o menos alto. El problema es que tienes aquí a Lillard, que es uno de los mejores jugadores de esta época, ¿no? De Sí. esta generación. Y yo creo que no te has atrevido a hacer lo que tenías que hacer para rodearlo de la forma necesaria. Y me explico, por ejemplo, pues tienes a McCollum, que es un jugador que sacaste del draft, también es un gran jugador, pero quizás es la pieza que tengas que cambiar a la hora de rodear mejor a Lillard. Tienes que atreverte, o sea, no vas a poder dar a Nurkic y a Covington para que te den a un All-Star de categoría, pues yo qué sé, un Towns, un interior potente, por ejemplo. Y al final yo creo que Portland no se ha atrevido a dar ese paso que le llevaría a un escalón superior. Sí que es cierto que me parece que las incorporaciones que han hecho son poquita cosa, pero sí que te cambian un poco la cara del Sí. equipo. Pierdes anotación con el tema de Carmelo, con Gary Trent, pero bueno, luego te traes a Powell y ahora te traes, por ejemplo, a Larry Nance, que es un buen complemento, a Tony Snell y a Cody Zeller, que son jugadores que igual a veces nos reímos un poco de ellos, pero bueno, son buenos Sí. defensores. Sí. Sí. Eh, ¿A dónde pueden llegar? Pues no lo sé. Yo tampoco, salvo que peguen un cambio drástico y su suelo competitivo se eleve mucho, no les veo ahora compitiendo por el anillo, que es a lo que debería aspirar este equipo, o por lo menos Lillard, tener equipos sobre los que decir, bueno, pues este año pueden ganarlo, o pueden estar cerca de ello. Y luego el tema de Billups, que bueno, veremos cómo le sienta. Sí, la verdad, a ver, yo sí que creo que, bueno, a mí me sorprendió en cierto modo lo de Terry Stotts, porque bueno, llevaba 9 temporadas, creo que Lillard, bueno, desde que habían seleccionado a Lillard, era el único entrenador con el que había estado. Veremos lo de Billups, como comentas, no sé cómo puede salir esto, pero sí que es verdad que también hablando un poco de los últimos años, sí que es verdad que llevan 8 temporadas en playoffs, o 9, no sé si eran 8 o 9, como comentabas, pero 5 de ellas han caído en primera ronda. Entonces, al final, yo creo que sí que les falta lo que tú decías, arriesgar un poquito. Se está hablando lo que comentábamos, el tema de incorporar a Ben Simmons, quizá en un intercambio por McCollum. Yo creo que les falta un poco esto. Si quieren a otro All-Star de verdad, también, evidentemente, un campeonato, pues tienes que ganarlo desde la defensa. Ya se vio, por ejemplo, en el caso Mm. de Lakers, en el caso del año pasado con los Bucks. Entonces, les falta algo, porque al final, pues bueno, tienen un quinteto titular, pues con Lillard, McCollum, está también por ahí Powell, está Roberto Covington, Nurkic, que también yo creo que va a ser, es imprescindible que vuelva a un gran nivel si estos Blazers quieren hacer algo. He leído también unas declaraciones que no sé si él o alguien de su entorno decía que estaba en una forma espectacular,
pero bueno, eso tendremos que verlo. Yo creo que esto va a ser clave dentro del equipo, porque al final sí que se nota cuando no está esta figura, porque Nurkic al final es un gran jugador, es un jugador que ha tenido problemas de lesiones, pero bueno, es un jugador que estando bien puede aportar mucho. Y lo que tú comentabas, a mí, por ejemplo, la incorporación de Larry Nance Jr., no se ha hablado mucho de ella y yo creo que es clave para este equipo. Yo creo que puede aportar mucho. Luego también el tema de Cody Zeller, que es lo que tú decías, que son jugadores de los que la gente, pues bueno, se suele reír bastante, también un poco por su aspecto, pero al final, oye, son jugadores que evidentemente para 5 titular, pues a lo mejor para un contender no están, pero oye, para salir desde el banquillo y darte buenos minutos, te pueden aportar cosas interesantes. Y lo que tú comentabas, al final, pues sí que es verdad que pierdes anotación, pierdes a Carmelo, pierdes a Derrick Jones Jr. también, pero bueno, tienes estas incorporaciones de las que hemos hablado que yo creo que son muy interesantes y al final, pues bueno, también vas a depender, obviamente, del nivel de Lillard, que parece que le pasa un poco como a Curry, que están casi en el prime de su carrera. Luego también, pues bueno, tienes a Powell por ahí como fuente anotadora, que también te puede sumar bastantes puntos. McCollum, evidentemente, que veremos cómo empieza la temporada. Luego también tienes a Covington, que es un jugador muy, muy interesante en cuanto más el aspecto de C&D, que también lo necesitan mucho estos Portland, porque creo que, no me acuerdo ahora mismo el dato, pero bueno, eran una de las peores defensas de Sí, toda la sí. NBA. O sea, no sé si estaban entre Las las 10 5 peores, últimas. sí, sí, Fijo, sí. bueno, Las yo creo que cinco, entre las sí, 5 sí. incluso. Entonces, claro, con eso, por muy buen ataque que tengas, como tengas esto, es imposible. Y yo creo que también quería preguntarte un poco por lo que estuve comentando de Nurkic, porque yo sí que es un jugador que antes me gustaba bastante, ahora lleva 2 años plagado de lesiones, pero yo creo que si vuelve al mejor nivel y al nivel que yo creo que se le espera, sí que estos Blazers pueden dar un salto de calidad. Que no te digo que les vaya a llevar al anillo, porque yo creo que se quedan un poco cortos para esto, pero bueno, pueden competir. Sí, es el año de la burbuja, se lesiona Sí, y luego vuelve precisamente en Orlando y da un muy buen nivel. sí. En los partidos que quedan antes de temporada regular, juega bastante, lo hace muy bien, gana el play-in a Memphis y luego, bueno, contra los Lakers pues ya no les da para más, pero no se gana el primer partido. Y luego el año siguiente, sí que el año esperamos un poquito más, un paso adelante, pero también tuvo problemas físicos y no ha estado bien. Claro, pues que es un jugador muy clave porque es un pivot que reparte juego, que es duro, pone buenos bloqueos, puede abrirse. Tiene un juego parecido, entre comillas, a Jokic y es un jugador bastante, bastante imprescindible porque tampoco tiene un recambio natural. Sí que es cierto ahora que ha estado Larry Nance Jr., que yo creo que en algunos momentos o en algunos partidos te puede jugar un poquito de falso 5 porque tiene el físico necesario para ello, pero creo que si una de las teclas que deberías tocar para que el equipo funcione sea su máximo potencial, es la de Nurkic y quizás pues también la de Covington, que el año pasado no estuvo al nivel que la habíamos visto en otras temporadas. Sí, sin duda. Y es que al final yo lo que veo también, y con respecto a otros equipos como puede ser Utah, es que su rotación, pues evidentemente deja bastante que desear. Porque al final, pues bueno, tiene nombres como Anthony Simmons, Dennis Smith Jr., Ben McLemore, luego sí que está ahí, por ejemplo, Larry Nance Jr., que está muy bien, Cody Zeller, que también puede aportarte, pero no son estos nombres, por ejemplo, como los que tiene Utah, que de verdad te pueden dar descanso a las estrellas y de verdad te pueden mantener un nivel, sobre todo en playoffs. Yo creo que es que este equipo en playoffs tiene que tener una rotación cortísima y eso al final te va a pasar factura, sobre todo cuando vas por ejemplo, 6, 7 partidos en una eliminatoria. No sé lo que Sí. piensas, pero yo creo que unos playoffs se les pueden hacer muy largos con un equipo así y con un problema defensivo que yo creo que van a seguir extendiendo a esta temporada, aunque, bueno, creo que mejorarán algo. Mm. Incluso hasta una temporada regular, con ciertas lesiones o ciertos jugadores lesionados clave, te puede dar bastantes quebraderos de cabeza. Porque al final, yo lo que no entiendo un poco es para qué te deshaces de Gary Trent para traer a Powell, que es un jugador, vale, más físico, obviamente, Sí. pero al final se basa también mucho en eso, en la anotación. Igual hubieras buscado mejor un alero puro o un 4 o no sé, otro perfil. Porque al final es como que van a compartir muchos minutos estos tres jugadores en el puesto exterior y es como que son demasiado parecidos, demasiado parecidos. Entonces, no lo sé, quizás, a ver, yo creo que sí que tienes el potencial por nivel de, por ejemplo, aquí Damian Lillard me parece mejor jugador que los que hemos hablado antes de Sí. Denver y de Utah.
Me parece un jugador que es una dimensión tremenda, sobre todo por lo resolutivo que es en minutos finales. Sí. Y sí que veo que, pero es muy difícil, que puedas tocar determinadas teclas para que el nivel suba muchísimo y que puedas dar la campanada en un año determinado. Pero sí que me parece una posibilidad bastante pequeña. ¿Y una de estas teclas, por ejemplo, te parecería incorporar a Ben Simmons? ¿O Pues qué opinas? puede que sí. O sea, lo digo de verdad. Al final, creo que Powell es peor que McCollum, pero tampoco creo que la diferencia sea tan drástica que digas, joder, qué diferencia hay que este jugador no me está aportando. Al final, Powell creo que metía el año pasado 19 puntos por Sí, partido. sí, sí. No tiene el manejo de balón que de McCollum, no tiene esa capacidad de creación, pero si en cambio aportarías a Ben Simmons junto con Covington, junto con Nurkic y Powell, que es un buen defensor, lo sería mejor desde el puesto de escolta, y el nivel del equipo yo creo que crecería. No te hace falta más anotación, que es Ujú. lo que se ha demostrado, como has dicho antes. Sí, sí, tal cual. Es que al final yo creo que es un traspaso que ha sonado bastante y yo creo que a nivel pelear en playoffs yo creo que puede dar mucho. Y bueno, luego también pues sería tratar el tema de la cabeza de Ben Simmons, porque yo creo que al final yo creo que ni mucho menos es tan mal tirador como lo que se ha visto. Yo creo que es un tema de confianza brutal. Y bueno, habría que ver, pero yo estoy contigo. Yo creo que estos Blazers tienen que crecer en la defensa. Yo creo que en cuanto a Mm. anotaciones, lo que tú comentabas, sí que es verdad que CJ McCollum y perderlo sería una gran baja en cuanto a anotación, pero oye, Normal Powell casi te promedia 20 por partido, o sea, es un grandísimo anotador. Y luego, evidentemente, pues tienes ahí a Lillard que qué vamos a Claro, decir de Lillard que no se haya dicho ya. Y sí. bueno, para acabar el análisis de estos Blazers, sí que me gustaría, como hemos hecho en los demás equipos, saber un poquito dónde los pondrías tú, cuál piensas que sería su techo para esta temporada y qué esperas de este equipo de Portland. Yo creo que es uno de los equipos que más puede variar, ¿no? O Sí, más variable ve la predicción que podamos hacer, porque igual me creo que puedan dar un nivel tremendo en temporada regular y quedar terceros o cuartos, o sí. me puede llegar a creer que queden en un octavo, noveno puesto y que se metan en Ujú. play-in, se metan en playoff vía play-in. No lo sé. Yo creo que más o menos su récord tiene que estar entre el quinto y el séptimo, más o menos. Y luego en playoff, bueno, con Lillard puedes soñar. O sea, con Lillard puedes soñar. Sin duda, sin duda. Yo también estoy un poquito como tú. Yo creo que es otra de las incógnitas dentro del oeste, ver el nivel que pueden dar. Y yo creo que, bueno, que playoffs tendrían que asegurar Sí. prácticamente. No sé si a lo mejor en una mala temporada, pues pasando por play-in, pero bueno, yo creo que deberían asegurarlo. Donde no les veo yo muchos en tema playoffs. Veremos si sigue así el equipo, si hay algún traspaso de última hora o incorporan alguna pieza. Pero bueno, yo les veo por ahí. Yo les veo a lo mejor primera ronda, con mucha suerte en unas semis, pero no les veo que les vaya a dar para más. Y es otro equipo que como el caso de Utah, a mí también me despierta pues un poco de cariño por el hecho también, evidentemente, por el tema Lillard, que yo creo que se merece, no sé si es un anillo, pero por lo menos jugar unas finales. Así que nada, oye, con esto vamos a acabar este análisis de una conferencia que, bueno, tiene equipos muy interesantes, como es la noroeste. Y antes de acabar, ahora quería ponerte en un pequeño aprieto, ¿vale? Y decirme que me des una clasificación de esta división. Bueno, recordar que hablamos de los Thunder, de Minnesota, de Denver, de Utah y, bueno, ahora por último, Portland. Yo creo que las dos últimas posiciones están bastante claras, Sí. pero las otras tres yo creo que, bueno, es complicado, ¿eh? Vamos a hablar en términos siempre de regular season. Yo metería primero. Bueno, vamos a empezar por el final, que lo tengo más Ujú. claro. Metería último a Oklahoma, Sí. después metería a Minnesota, después quizás yo metería a Portland y luego entre el primero y el segundo, igual me fío más en playoff de Denver, pero creo que igual Utah lo puede hacer mejor. Metería segunda a Denver y primera a Utah.
Pues lo hemos clavado, porque tenía exactamente eso. Yo también tuve bastante la duda con Sí. Utah y Denver, y luego también, pues bueno, Denver yo creo que le va a pesar mucho la baja de Murray, pero bueno, veremos cómo acaba la cosa. Bueno, Óscar, oye, antes de finalizar y darte las gracias por haberte pasado por aquí, lo que suelo hacer es un breve recordatorio de dónde te podemos leer, dónde podemos escuchar tu proyecto, un poco para que le digas a todo el mundo que ha llegado hasta aquí, dónde podemos escucharte. Pues si os gusta, bueno, en todo el tema de podcast, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Evox, en iTunes, en Apple Podcasts, es Massive Ball, como, con dos S, como se escribe, y luego pues ya tema de Twitch, también estamos todos los días también, y en redes sociales, en Twitter, en Instagram, así que si os apetece un poquito contenido diario, ahí estamos dando un poco de la matraca, dando guerra. Y nada, encantado de que nos hayas invitado y poder estar un ratillo aquí contigo. Nada, hombre. Gracias a ti por haberte pasado por aquí, que llevamos ya casi una hora hablando. Y nada, oye, recomendaros también el podcast de mi amigo Óscar, que al final están haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, también me gusta mucho la sección esta que comentabas tú antes de lo de las ciudades NBA, de ir descubriendo temas de franquicias. Me parece una idea fantástica. Y nada, oye, muchísima suerte en lo que está por venir, que ahora ya empiezan las curvas, ya ha empezado la pretemporada de la NBA y ya tenemos mucho contenido para hacer. Y nada, por último, volver a agradecerte que te hayas pasado por aquí. Ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras, que nada, que está abierto para ti. Pues nada, muchas gracias a ti por haberme invitado y joder, por compartir un ratito aquí hablando de NBA, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues rajar un poquito aquí sobre este equipo que lo va a hacer mejor, lo va a hacer peor, y al final es un poco lo bueno. Y se me ha pasado volando, la verdad. Bueno, pues oye, muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. And 1, 2, 3. Get fresh.